Buenos días, bienvenidos a la clase número 1 de la asignatura Sistemas de Radar. Como es la primera clase, vamos a estar haciendo, digamos, una descripción bastante general de lo que son los sistemas de radar y luego progresivamente sí vamos a entrar en detalle en cada una de los elementos que constituyen los sistemas de radar y también sus aplicaciones. El día de hoy, entonces, como les decía, vamos a hacer un poquito de repaso de las asignaturas previas que tienen que ver con la parte de propagación de ondas, porque a la larga del sistema de radar, como veremos, tienen que basarse en ondas electromagnéticas. Entonces tenemos que hacer un pequeño repaso de las asignaturas correspondientes a esto. Entonces, bueno, sin más, vamos a compartir pantalla para que empecemos a trabajar sobre este sistema. Muy bien. Ok, entonces, vamos a, digamos, vamos a organizar esta clase, entonces, de acuerdo a lo que dice allí en cierto contenido. Vamos a hablar, como mencionamos, de ondas electromagnéticas, pero el detalle importante, el medio. Vamos a ver cuáles son los efectos del medio de transmisión y cualquier objeto que esté inmerso dentro del medio y cómo eso se va a reflejar en el comportamiento de las ondas. Entonces vamos a ver que esto da origen a ciertos efectos, como por ejemplo lo que denominamos la reflexión, la refracción, la atenuación y por supuesto vamos a ver lo referente a el nivel de señal recibida, la cual viene dada a través de la ecuación de Friis que nosotros hemos estudiado en la asignatura anterior. Una vez que tenemos ya más o menos esbozado el comportamiento de las ondas, vamos a integrar esto dentro de un sistema. El sistema que denominamos sistema de radar. Entonces vamos a hacer un diagrama de bloque y cuáles son las posibles aplicaciones que tienen estos sistemas de radar. Bueno, entonces comenzamos mencionando pues que vamos a hablar de ondas electromagnéticas. Así que entonces, recordemos, una onda electromagnética es un modelo que nos trata de explicar a nosotros los humanos el comportamiento de estos campos en el espacio-tiempo, ¿okay? Porque no solamente son las tres dimensiones del espacio, sino también el tiempo, y eso también cuenta mucho en el caso del sistema de radar. ¿Okay? Entonces, este modelo fue presentado de manera simplificada en asignaturas anteriores a través justamente de un conjunto de ecuaciones que fueron recopiladas por James Clerk Maxwell en el siglo XIX. ¿Okay? Y entonces vamos a juntar algunas de estas ideas que están acá. La primera cosa importante en las ecuaciones de Maxwell es que me dice que la variación temporal de los flujos, ya sea flujo eléctrico o flujo magnético, ¿okay? Va a producir una distribución espacial de los campos. ¿Okay? Estos campos entonces son consecuencia de la variación temporal de los flujos, pero no a la inversa. ¿Okay? La otra cosa es que la divergencia de estos flujos está asociada básicamente con carga. Ya sabemos que no existe la carga magnética aislada, pero sí la carga eléctrica. Entonces, en el caso de los campos magnéticos, vamos a ver pues que esa divergencia es igual a cero, porque no existe la carga magnética aislada, pero eso va a formar parte de las condiciones que están dadas por las ecuaciones de Maxwell. Y lo otro es, hemos hablado de flujo y hemos hablado de campos. ¿Cómo se relacionan unos con otros? Bueno, los flujos están relacionados con los campos es a través de lo que denominamos las propiedades constitutivas de la materia. Entonces, las ecuaciones de Maxwell están resumidas, digamos, de esta manera que está aquí indicada. Pues tenemos por una parte, la primera ecuación de Maxwell nos dice que el rotor de E, si la distribución espacial del campo eléctrico es igual a menos la variación temporal del flujo magnético, como vimos en las láminas anteriores.
lo que aquí está expresado en forma matemática y en 4 dimensiones. Vimos que la divergencia de B es igual a 0 porque no hay carga magnética aislada. El rotor de H es igual a la variación temporal del flujo magnético y adicionalmente de la densidad de corriente eléctrica que puede existir en el medio. Y por último, tenemos que la divergencia del flujo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga. Eso ya lo hemos visto en multitud de otras asignaturas que hemos estudiado anteriormente. Entonces, bueno, sí, esas 4 cuestiones son bastante sencillas. Conceptualmente, ya acabamos de decir todo lo que había que decir, o sea, cómo relacionamos los campos con los flujos y la variación temporal y todo esto. O sea, conceptualmente son ecuaciones muy, muy sencillas. ¿Okay? Sin embargo, si queremos resolver esas ecuaciones, podemos una situación dada en la práctica, especialmente si estamos hablando de formas arbitrarias de los objetos que están del mismo medio. Si tiene una variación cualquiera de sus parámetros, pues entonces esto puede ser bastante complicado. Así que lo que vamos a hacer nosotros, o el que hemos hecho en otras asignaturas anteriormente, es recurrir a simplificación. ¿Okay? Entonces, la idea de la simplificación es que nos permiten obtener una comprensión de estos conceptos y luego en nuestra mente podemos extrapolar esto a las situaciones más complicadas. Ajá, ok, entonces ahora vamos a mencionar cuáles son las simplificaciones que pudiésemos introducir nosotros precisamente para obtener esa comprensión primaria de los fenómenos que están a nuestro alrededor y que involucran ondas electromagnéticas. Bueno, la primera simplificación que nosotros vamos a introducir es que vamos a asumir que los medios son lineales. ¿Okay? Si los medios son lineales, entonces va a significar que los flujos son directamente proporcionales a las excitaciones, que son los campos. O sea que entonces vamos a tener que un flujo es directamente proporcional a un campo en un medio lineal. Y para la mayoría de las situaciones prácticas es una buena aproximación. Y en el caso particular de nosotros en el sistema de radar, podemos considerar que el medio de propagación, el aire, se comporta de manera lineal para las excitaciones que nosotros vamos a poner aquí. Sin embargo, cuando vayamos a los componentes, ahí vamos a tener que tomar en cuenta que algunos componentes se comportan de manera no lineal y entonces haremos las correcciones correspondientes cuando tratamos en este caso. Pero en principio vamos a asumir que nuestro medio es lineal. Otra cosa que también es una simplificación es que en lugar de asumir una variación cualquiera en el tiempo, vamos a asumir que la variación es sinusoidal. Ya nosotros sabemos de otras asignaturas que utilizando el enfoque de Fourier pudiésemos representar una variación cualquiera en el tiempo a través de una superposición de formas de onda sinusoidales. Esa superposición puede ser finita en el caso de que utilicemos la serie Fourier o infinita si utilizamos la transformada. Okay. La otra simplificación que hacemos nosotros en principio es que vamos a asumir que los medios son homogéneos e isotrópicos. Y esto, con todas estas simplificaciones, pues, entonces esto nos permite ya soluciones sencillas. Pero, como yo digo, luego tienen que ser modificadas a situaciones reales. Vamos a ver primero las soluciones sencillas y luego vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos que trabajar con sistemas reales acá. Bueno, la primera simplificación, entonces, vamos a asumir que los medios son lineales simples. Si eso es así, entonces vamos a tener, por ejemplo, esto que te hemos mostrado en pantalla, que el flujo eléctrico va a ser directamente proporcional al campo eléctrico a través de una cantidad, por ejemplo, en este caso, que es la permitividad. Y que, para empezar, vamos a asumir que esa permitividad es un escalar. ¿Okay? Después podemos extrapolar esto y cuando ya consideramos situaciones más complicadas, esa epsilon que está allí ya dejará de ser un escalar y pasará a ser un tensor. Pero en principio consideremos esta epsilon
como un escalar. En principio, inclusive, vamos a asumir que esta epsilon es una constante primero. Y después vamos a ver qué pasa cuando esta epsilon es variable en el espacio. La segunda simplificación que tenemos allí es que el flujo magnético es directamente proporcional al campo magnético a través de una constante μ, que es la permeabilidad magnética en este caso. Y esa permeabilidad, de la misma forma anterior, vamos a asumir que es constante y que es un escalar. Que ya sabemos, porque lo hemos visto en otras asignaturas, que esta μ puede ser también un tensor, una cantidad tensorial, y hay situaciones en las que debemos tomarla en cuenta. Particularmente en el caso del sistema de radar, pudiera suceder esto cuando tenemos que atravesar la ionosfera, en cuyo caso tenemos que considerar una μ tensor para el caso de propagación en la ionosfera. Si el medio es parcialmente conductor, entonces también podemos relacionar la densidad de corriente eléctrica con la intensidad de campo eléctrico a través de una constante sigma, que sería en este caso la conductividad, que de nuevo por simplicidad vamos a asumir que es una constante. ¿Okay? Entonces con esa simplificación que tenemos aquí, pues podemos tener una solución a las ecuaciones de Maxwell, en principio, como yo digo, para tener una idea. La otra situación que habíamos mencionado anteriormente era lo de simplificar las variaciones temporales, y vamos a asumir en ese caso que las variaciones eran sinusoidales. Si las variaciones son sinusoidales, entonces pudiésemos representarlas a través de fasores, como ya también hemos hecho en otras asignaturas, en cuyo caso las ecuaciones de Maxwell pues varían de la forma que está indicada en la lámina, es decir, que ahora el rotor de E va a ser igual a menos J omega B, porque lo que va a suceder es que cuando la representación es fasorial, entonces las variaciones con respecto al tiempo se reducen a una multiplicación por J omega. ¿Okay? La diferencia de B sigue siendo igual a 0, el rotor de H va a ser igual a J omega D más J, y la divergencia de D igual a Q super. Y de nuevo, entonces ya hicimos en la lámina anterior una simplificación respecto a los medios, y ahora hicimos una simplificación respecto a la variación temporal de las variables, en este caso los campos y los flujos. Ok. Con esa representación, o sea, juntando la simplificación que hicimos en los medios con la simplificación que hicimos en la variación temporal, nosotros entonces al final obtenemos una ecuación para los campos que engloba todo lo anterior, y esa es la ecuación de propagación. Entonces, en el caso de los medios lineales simples que nosotros mencionamos anteriormente, donde epsilon, mu y sigma son constantes, pues el resultado que vamos a tener allí es esa ecuación que está ahí, que me dice que el laplaciano de E menos gamma cuadrado E igual a 0, donde gamma cuadrado es igual a menos omega cuadrado mu epsilon más J omega mu sigma. ¿Okay? Es decir, que esa cantidad gamma es una cantidad compleja, o sea, tiene parte real y parte imaginaria. Y esas partes reales y parte imaginaria las vamos a denominar alfa y beta. ¿Okay? Y esa ecuación, para recordárselo a ustedes, es la ecuación de Helmholtz. Y aquí la hemos presentado para el caso del campo eléctrico, pero también ustedes recordarán de que la expresión para el campo magnético es idéntica a esto. Por tanto, de hecho, en general, como las ecuaciones son similares en un campo y en el otro, nosotros acostumbramos a referirnos a estas ondas con un término genérico, ondas electromagnéticas. No son solamente campos eléctricos, sino también magnéticos. Por eso son campos electromagnéticos. Esa ecuación que está allí, cuando yo estoy igualando ese laplaciano de E menos gamma cuadrado E, lo está igualando a 0. Eso representa en última instancia a una onda que se desplaza en forma rectilínea. Y los campos eléctricos y magnéticos son perpendiculares entre sí,
y perpendiculares a la dirección de propagación. Eso es lo que denominamos entonces un modo de propagación transversal electromagnético. ¿Okay? Y en el caso más general para nosotros, en principio, estos campos parten de un origen y se propagan radialmente a partir de ese origen. Así que si nosotros observamos el comportamiento de esto en el espacio, esto nos produce lo que denominamos una onda esférica, porque las trayectorias, ¿okay?, son rayos que parten de ese origen. Entonces, esas trayectorias que siguen las ondas electromagnéticas constituyen los radios de una esfera. Por eso que se llaman ondas esféricas. ¿Okay? Y eso, en general, es lo que nosotros vamos a estar utilizando, ese modelo que vamos a estar utilizando en sistemas de radar como primera aproximación. ¿Okay? Luego veremos más adelante, cuando haga falta, pues utilizaremos modelos diferentes. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es ese modelo de esa onda esférica? Bueno, la onda esférica tiene una expresión como la que tenemos allí indicada en la lámina. El campo eléctrico tiene un valor inicial en el origen, multiplicado por una exponencial decreciente. Si hubiesen pérdidas en el medio, una E a la menos alfa R, seguido de una componente que será igual a 1 sobre R por E a la menos J beta R, que es lo que denominamos una función de onda esférica. Es decir, que a medida que la onda se propaga, su campo, la magnitud de su campo disminuye, ahora como consecuencia de la distancia, pero adicionalmente hay un cambio en la fase, ¿ok?, que está generada por este término que está aquí. Entonces tenemos allí que a medida que la onda se propaga, se atrasa, cosa que ya sabemos, y que ya sabemos que la onda se propaga a lo largo de una trayectoria radial. Y como consecuencia de esto, hay una disminución, pero no es porque haya una pérdida de potencia, porque el medio absorba esto. Eso estaría representado en todo caso por el término alfa, que está en la primera exponencial, sino que aquí es simplemente por causa de la divergencia de los rayos. Entonces hay una disminución en la intensidad del campo eléctrico ocasionado por la distancia, pero es porque no se trata de una onda plana, en la cual la magnitud sería constante, sino que es una onda esférica. Así que debido a la curvatura del rayo, va a suceder que va a haber una disminución en la amplitud del campo eléctrico. El vector T que aparece aquí, es un vector unitario en la dirección perpendicular a la propagación. Y la cantidad R que está en el denominador, bueno, está en todas partes la cantidad R, escalar que está allí, es simplemente la proyección de un desplazamiento cualquiera, R vector en este caso, multiplicado por el vector unitario en la dirección de propagación, que es esta U, que está acá. ¿Okay? Entonces, esta dirección U es la dirección de propagación, es el vector unitario en la dirección de propagación y correspondería pues a la cantidad beta que aparece allí, beta vector dividido entre su módulo. Eso me daría el vector unitario en la dirección de propagación. De nuevo, es un repaso de unas asignaturas anteriores, no hay nada nuevo en esto. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a tener aquí es que, según la expresión que nosotros acabamos de mostrar, la polarización de la onda electromagnética viene dada por la dirección del campo eléctrico E, y esa polarización se mantiene a medida que la onda se propaga según el modelo que acabamos de mostrar acá. ¿Okay? Es decir, que sería una onda con polarización plana o polarización lineal. Sin embargo, nosotros sabemos que existe la posibilidad, un modelo un poquito más complicado, en el cual la polarización cambie a medida que la onda se propaga, y estaríamos entonces en presencia de una onda con polarización elíptica en términos generales, y el caso particular sería el caso de la onda con polarización circular. ¿Okay? Entonces,
la dirección del campo eléctrico es perpendicular a la dirección de evaporación, igual que sucede con el campo magnético, ¿ok? Y como ustedes ven acá, en los puntos que se mencionan aquí, está el efecto de disminución de la amplitud de los campos debido a la divergencia de los rayos, que es lo que nos produce el término 1 sobre R, ¿okay? Y adicionalmente el término alfa, que estaría asociado a pérdidas, en este caso, que puedan ocurrir en el medio de transmisión. Ok, vamos ahora a poner la siguiente lámina. Ok, muy bien, ese es nuestro primer resultado. Este primer resultado que nosotros tuvimos acá es el más sencillo de todo. ¿Qué dice? El resultado anterior se basó en la presunción de un medio que es lineal, isotrópico y homogéneo. Y por tanto, cuando nosotros vamos a ver esto, hay una sola solución a la ecuación diferencial. Estrictamente hablando, deberían haber dos, pero por condiciones, inclusive energéticas, uno desecha la solución regresiva y nos vamos a quedar exclusivamente con la solución progresiva, que es la que se aleja a partir del origen hacia el espacio. El tema es que si no se cumplen las condiciones de que el medio sea lineal, isotrópico y homogéneo, entonces ahora ya no tenemos una sola solución, pueden haber múltiples soluciones. ¿Okay? Algunas de esas soluciones, por ejemplo, pueden significar de que los rayos, que los campos eléctricos no sean perpendiculares a la dirección de los rayos. ¿Okay? En ese caso, entonces ya no estoy en presencia de una onda TEM, sino que existirá una onda TE o TM. Y en términos generales a esas otras soluciones es lo que denominamos modos. ¿Okay? Modos TE, modos TM, que también hemos estudiado en otras asignaturas. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede precisamente en el medio que produzca esos cambios, es decir, que cuando el medio deje de ser lineal, isotrópico y homogéneo. La primera situación con la que nosotros nos vamos a enfrentar en el caso de los sistemas de radar es precisamente que los medios dejen de ser homogéneos. Es la primera cosa. Aunque también tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de que el medio deje de ser isotrópico. Como les dije, la condición de linealidad la podemos mantener. Para la mayor parte de las aplicaciones prácticas nuestras podemos seguir considerando el medio como lineal. Sin embargo, como acabo de mencionar, existe la posibilidad entonces de que nosotros podamos hacer que el medio deje de ser homogéneo y que deje de ser isotrópico. En cualquiera de estas situaciones, entonces, vamos a encontrar que van a haber nuevas soluciones a las ondas. Ya no tenemos simplemente la onda que se aleja del origen, sino que al entrar en una zona de la atmósfera que presente estas condiciones que yo acabo de mencionar, entonces van a aparecer nuevas soluciones. Y esas soluciones las conocemos, las agrupamos con un término genérico, le damos la palabra dispersión. Las ondas son dispersadas. ¿Okay? En inglés la palabra es scattering. Dependiendo de la dirección en la cual ocurre el scattering, en la cual ocurre la dispersión, pues también le podemos dar nombres particulares a estos efectos. Por ejemplo, le podemos dar el nombre de reflexión, en el caso de que la onda se devuelva hacia atrás, o sea, la señal retrodispersada, para nosotros entonces tiene el sentido de una onda reflejada. ¿Okay? La onda puede ser torcida, o sea, cambie su dirección de propagación. En ese caso lo asociamos más con la idea de una refracción. La onda que se estaba propagando en una dirección ahora va en otra dirección. Y ahí tenemos entonces inclusive, dependiendo de la dirección en que ocurre esto, puede ser una refracción o inclusive una difracción, donde ocurre ahora una multitud de soluciones, que un abanico de soluciones, a diferencia de la que nosotros asociaríamos con refracción, que es simplemente un solo efecto, solo cambio de dirección. Vamos a ver esto en forma gráfica. ¿Okay?
Ok, entonces aquí en este dibujito hemos tratado justamente de mostrar esa situación en forma gráfica. Entonces tenemos aquí que por una parte tenemos una onda que podemos denominar onda incidente, que es la que viene con esta línea gruesa que viene por este lado y llega a un medio que es inhomogéneo. ¿Ok? Este medio inhomogéneo va a producir justamente esos efectos de scattering que hemos mencionado anteriormente. Entonces, uno de estos efectos es el backscattering, que es lo que asociamos justamente al concepto de una reflexión. Tengo una onda reflejada. ¿Okay? O más concretamente, diríamos retrodispersada, ¿okay? Que es lo que estaría asociado al concepto de backscattering. La otra cosa es que podemos tener una refracción. La onda sigue siendo una sola onda, pero cambió de dirección. ¿Ok? Pero si en lugar de tener onda, tengo una multitud de ondas que se emanan de este medio inhomogéneo, entonces eso más bien lo asociamos muy bien al concepto de una difracción. ¿Okay? La difracción produce múltiples ondas en todas direcciones, tanto que la reflexión podemos asociarla más bien a que esto ocurra para el caso de un rayo en particular. Y como siempre me gusta hacer la aclaratoria, en realidad todas las soluciones que están allí hemos mencionado forman parte de una solución genérica. Lo que pasa es que le hemos dado nombres particulares para nuestra comprensión, pero cuando una onda deja de ser refractada para pasar a ser difractada, esa transición que está allí no está muy bien definida. Entonces, si los efectos yo lo puedo asociar más como si fuese un solo rayo que cambió su rumbo, bueno, entonces yo puedo utilizar el término refracción para describir esto. En cambio, que si no es un solo rayo, sino que es múltiple, yo diría que estoy en presencia de difracción. Pero en realidad, esos nombres se los damos nosotros para simplificar nuestra comprensión del fenómeno. Igual que lo que sucedía con la reflexión. Eso es backscattering. Sigue siendo dispersión, solo que ahora me interesa esa onda que viene hacia atrás, esa onda reflejada. Entonces, por eso le doy un nombre particular a ella para diferenciarla de las otras dos soluciones que tenemos aquí. Entonces, ya hemos dicho, ok, entra un medio inhomogéneo. ¿Qué produce esa inhomogeneidad? Bueno, en general, obviamente, que la inhomogeneidad significa que hay un cambio en las características del medio, las características cuando yo me muevo de un punto al otro del espacio. Entonces, ¿qué puede cambiar allí? Puede cambiar la permeabilidad, puede cambiar la permitividad, inclusive la conductividad, la cual puede ser muy importante para algunas aplicaciones de radar, como el caso de los radares meteorológicos. ¿Okay? Pero también otra cosa que puede cambiar el medio es un objeto material que esté en el medio. Es decir, yo tengo mi capa de aire acá y tengo un avión que atraviesa eso. Entonces, ese objeto, ¿verdad? Desde el punto de vista de la onda electromagnética, pues hay un cambio en las características de esa zona del espacio por causa de ese objeto que está allí. Y ese objeto entonces va a producir dispersión de la sombra. Si la dispersión es hacia atrás, produce una onda reflejada, pero también produce una onda refractada o una onda dispersada hacia adelante. Entonces, el detalle importante es que esas ondas dispersadas en cualquiera de estas direcciones llevan información sobre la causa que la produjo. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue las características que variaron en el espacio que produjeron esa inhomogeneidad? Entonces, por tanto, nosotros pudiésemos utilizar esa información de esas ondas dispersadas para, por ejemplo, inferirle características del objeto que apareció allí. ¿Okay? Ese objeto que está allí, por ejemplo, un avión, yo mencioné, ese objeto, entonces yo pudiese inferir características de ese objeto. Por ejemplo, la primera cosa que nosotros vamos a ver en el sistema de radar
nos interesa saber a qué distancia está el objeto. ¿Okay? Entonces, ya tengo una información importante para el caso de un radar, ¿ok? Como lo que yo estoy acostumbrado a ver en las películas de televisión. Entonces yo tengo aquí este radar, trata de obtener estos objetos que están acá, trata de decirme a qué distancia están y en qué dirección, ¿ok? Entonces yo puedo utilizar el radar para que me dé información de un objeto material, un objeto como un avión, que esté dentro de eso. Pero también yo puedo tener radares en los cuales me dé información sobre el medio, ¿okay? Como es el caso de los radares meteorológicos. Entonces, si yo tengo una formación de nubes, o tengo otros fenómenos meteorológicos, como tengo hielo, tengo nieve, eso también puede estar reflejada en el radar. Así que entonces nosotros pudiésemos también obtener información en el radar sobre esas características y eso sería importante para el caso de un radar meteorológico. En el caso de un avión, yo pudiese utilizar esto para poder detectar la presencia de nubes, tormentas que están delante de mi trayectoria de vuelo. Y entonces ya yo estar preparado para esto, saber si tengo que esquivar la tormenta o si en todo caso decido atravesarla, saber a qué me estoy exponiendo, ¿okay? Cuáles son las situaciones que pueden enfrentar el avión en el caso de que entre en esa tormenta. Cada uno de estas soluciones que nosotros hemos mencionado, onda reflejada, refractada, dispersada, pues puede ser representado por una onda esférica similar a la onda original. ¿Okay? O sea, a partir de que nosotros entramos en el medio, esas señales que salen allá con esas trayectorias radiales, partiendo de la homogeneidad, entonces las podemos considerar también que son ondas esféricas. Entonces, nosotros pudiésemos relacionar la magnitud de esa onda esférica con la de la onda original a través de un coeficiente apropiado. Si la onda que me interesa es la que se me está devolviendo hacia el origen, pues entonces yo hablo de un coeficiente de reflexión. En tanto que si estoy considerando una onda que sale en una dirección diferente hacia los lados, pues entonces hablamos de un coeficiente de transmisión. Si nosotros relacionamos pues las magnitudes de la onda de una de estas soluciones con la de la onda original que situó el medio en esa condición. Bueno, entonces ahora vamos a entrar ya a hablar de radares. Vamos a hablar de radares monoestáticos y radares biestáticos. ¿Qué significan esos nombres? La primera cosa es, ¿qué es un radar? Bueno, según lo que dice allí, un radar es un sistema de comunicaciones. La idea en este sistema de comunicaciones es utilizar las señales dispersadas, ya sea dispersadas hacia atrás, es decir, las señales reflejadas hacia el origen, o las señales que son dispersadas hacia los lados, para obtener información sobre los objetos inmersos en el medio. ¿Okay? En términos de, como decíamos, de distancia y dirección. Y además también hoy día muchos radares pueden darnos también información de velocidad a que se mueve ese objeto. ¿Okay? Entonces, la palabra radar viene de una abreviatura en inglés que significa Radio Detection and Range. Es decir, el radar hace una detección por medio de señales de radio. ¿Okay? O sea, utilizamos las señales de radio para obtener esta información que estamos buscando. ¿Qué información estamos buscando? Primero que todo, detectar la presencia del objeto. Y segundo, detectar la distancia. La palabra range en inglés significa alcance. ¿Okay? ¿A qué distancia está el objeto? Pero obviamente la mayoría de los radares no solamente me dan información de distancia, sino también de dirección.
tenemos un equivalente sónico para esto, que es el sonar. El sonar viene de la utilización entonces de la palabra sound, detection and range. Es la misma idea. Solo que el sonar utiliza ondas acústicas en lugar de ondas electromagnéticas. ¿Dónde utilizamos el sonar? Básicamente, todos estamos muy familiarizados con la idea del sonar que se utiliza en el mar. ¿Okay? Las ondas electromagnéticas no se propagan en el agua o no se propagan eficientemente en el agua. Tienen un alcance corto, en tanto que las ondas de sonido tienen un mayor alcance. Entonces, en aplicaciones submarinas, pues utilizamos ondas de sonido en lugar de ondas electromagnéticas. Pero los principios que están detrás de uno y otro son similares. Es decir, que una onda acústica también puede ser reflejada, refractada y dispersada, igual que una onda electromagnética. Veamos ahora el concepto de un radar monoestático. Un radar monoestático utiliza la misma antena para transmitir y recibir. Es decir, los radares monoestáticos van a estar concentrados en la señal reflejada desde el objeto. Entonces, utiliza esa señal para la ubicación precisamente de ese objeto, ya sea fijo o móvil. Y bueno, también para el caso de los fenómenos meteorológicos. Entonces, en general, ese es el radar que primero le viene a uno a la mente. El radar monoestático es lo que uno asocia a la idea de un radar. Un poco como lo que tendríamos aquí. Aquí esto correspondería a un radar monoestático. ¿Okay? En el centro de todo, aquí nosotros vamos a tener la antena emitiendo la señal y los objetos que están en el camino, entonces van a producir reflexiones que van a llegar hasta nuestro origen. Y entonces, con esa reflexión, nosotros tenemos esa información, en qué dirección está el objeto y a qué distancia. Sin embargo, en muchas aplicaciones se utilizan dos antenas o más. Eso es lo que son los radares biestáticos o multiestáticos. En este caso, tengo una antena que produce la que podemos denominar la señal primaria, con la que ilumino el objeto, y las señales que son dispersadas hacia los lados, pues son las que son captadas por las otras antenas. Puede haber situaciones en las cuales yo requiera del uso de estos radares multiestáticos. Hoy día, ustedes habrán oído hablar de los aviones que son invisibles al radar, ¿okay? Los llamados aviones furtivos, los stealth. ¿Qué es lo que hace un stealth? Que en realidad lo que hace es que produce muy pocas reflexiones, produce muy poco backscatter. Es invisible al radar desde ese punto de vista porque no hay una señal reflejada de parte del avión. Y eso por parte de la forma misma del avión, que en realidad lo que hace es que dispersa hacia los lados. Aparte de que hay una absorción por parte de los materiales de que está construido el avión, hay una parte que es de energía que es absorbida. La mayor parte de la energía en realidad es dispersada hacia los lados. Entonces, un radar monoestático no puede ver, no puede detectar un avión con estas características porque no producen una señal reflejada en la dirección del radar. Pero si yo coloco un radar multiestático, es decir, una antena ubicada en una dirección diferente, yo puedo captar la señal que fue dispersada hacia los lados por el avión y entonces sí ya deja de ser invisible, porque ahora estoy viendo su traza de reflejo, ¿okay? Con una antena diferente. Entonces ahí, esto es lo que nos establece un poco la diferencia entre lo que es radar monoestático y el multiestático. Ok, hemos dicho que el radar es un sistema de comunicaciones que utiliza ondas esféricas. Entonces, para nosotros es importante poder estimar el nivel de potencia recibida en el otro extremo del sistema de comunicaciones. Y nosotros estamos muy familiarizados en los sistemas de comunicaciones que operan
en campo lejano en utilizar la ecuación de Friis. ¿Okay? La ecuación de Friis asume que en el campo lejano la onda es una onda TM, una onda transversal electromagnética, y entonces nosotros pudiésemos obtener la intensidad de ese vector de Poynting a una cierta distancia de la onda perdón, de la antena transmisora. Podemos tener la intensidad en función de la potencia transmitida, de las ganancias de las antenas transmisora y receptora y de la distancia. Y todo esto ya estamos muy familiarizados con esto a través de la ecuación de Friis. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la potencia recibida en el extremo lejano de este canal de comunicaciones va a ser igual a la potencia transmitida por la ganancia de la antena transmisora, y ustedes recordarán de que este producto que está acá es lo que nosotros denominamos el PIR, la potencia equivalente irradiada isotrópicamente. ¿Okay? Entonces, te da igual a P sub 0 por G sub T dividido sobre 4pi R cuadrado, ¿okay? Por lambda cuadrado sobre 4pi. Recuerdan que lambda cuadrado sobre 4pi es el área efectiva de la antena isotrópica. Y para obtener el área efectiva de la antena receptora, había que multiplicar este término lambda cuadrado sobre 4pi por la ganancia de la antena receptora. Entonces ahora tengo en el conjunto de estas cosas, me da el área efectiva de la antena receptora. Normalmente la ecuación de Friis estamos acostumbrados a verla en forma logarítmica, que es como lo tenemos acá. Entonces tenemos que la potencia recibida es igual a la potencia transmitida en dBm, ¿okay? Más la ganancia de la antena transmisora, más la ganancia de la antena receptora, menos 20 veces el logaritmo de la frecuencia en gigahertz, menos 20 veces el logaritmo de la distancia en kilómetros, y menos 92,44, que es la constante de Friis. Y recordar también que 92,44 es dependiente de las unidades. Es decir, ese valor es el correcto si estamos colocando la frecuencia en gigahertz y la distancia en kilómetros. Si nosotros colocamos la distancia o la frecuencia en unidades diferentes, cambia el valor de la constante de Friis. Y también estamos familiarizados, porque lo hemos visto en otras asignaturas, estamos familiarizados con el concepto del diagrama de nivel. Este diagrama de nivel en un sistema de comunicaciones convencional, donde tengo una antena transmisora y una receptora, pues es lo que tenemos acá, la potencia transmitida, ¿verdad? La multiplicamos por la ganancia de la antena y obtenemos el PIR. Luego, la intensidad va disminuyendo linealmente con el logaritmo de R, porque lo vimos en la ecuación anterior, en la ecuación de Friis. ¿Okay? Tomamos en cuenta la ganancia de la antena receptora y el área efectiva de la antena isotrópica, y finalmente tenemos una potencia recibida. Y en nuestro sistema de comunicaciones, ¿verdad?, es muy importante que esta potencia recibida esté por encima del umbral de recepción. ¿Okay? Nosotros vamos a tener que nuestro sistema de comunicaciones tiene un ruido térmico que viene dado por KTB, y adicionalmente este ruido térmico está modificado por las características del propio equipo, de manera que el ruido total es un poco mayor, viene dado por KTBF, donde esta F es la figura de ruido del receptor. Y eso nos establece entonces un umbral, y nuestra señal recibida tiene que estar por encima de ese umbral, que lo que denominamos el margen de desvanecimiento. Entonces es cuántos decibeles estamos por encima de ese umbral, para que pueda haber una detección de la señal. Si la señal cae por debajo del umbral, en un sistema de comunicaciones normal, pues se pierde la comunicación. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que tener un sistema real, un margen de desvanecimiento, porque sabemos que este modelo que tenemos acá es un modelo simplificado, donde hay una cantidad de cosas que hemos dejado fuera. Aquí estamos asumiendo, por supuesto, que esta variación es lineal con la distancia
de esta manera porque estamos asumiendo que el medio es lineal, isotrópico y homogéneo. Lo que va a suceder es que si el medio presenta irregularidades, ya es posible que tengamos alguna variación con respecto a esto. Por ejemplo, una de las cosas, sabemos si el medio, por ejemplo, tiene atenuación por gases, me refiero ya no por distancia, sino atenuación por gases, ya sea por vapor de agua, por oxígeno o cualquier anhídrido carbónico. Entonces, esa atenuación habrá que sumarla a esto y entonces la señal que nosotros vamos a recibir va a ser una señal más pequeña. A ciertas frecuencias encontramos, por ejemplo, que la señal es absorbida por la lluvia. En ondas milimétricas tenemos que tomar en cuenta esto porque lo que va a ocurrir es que el nivel de la señal disminuye por causa de la lluvia, la cual tiene dos componentes. Uno es la absorción de energía por parte de las gotas de agua, que están constituidas por moléculas polares, ¿okay? Y entonces esa absorción de energía, igual que sucede en el horno de microondas de su casa, ¿verdad? Entonces transforma la onda electromagnética, la energía de la onda electromagnética en calor. Entonces allá hay una pérdida de energía de la onda electromagnética por la absorción de las gotas de agua que son parcialmente conductoras. Pero además, esa gota también produce una dispersión de la señal hacia los lados. Y esa dispersión, a la que yo les decía, que la puedo observar con un radar meteorológico para poder tratar la presencia de la lluvia. Bueno, entonces, volviendo a lo que yo mencionaba anteriormente, tenemos que estar por encima del umbral para que tengamos un sistema de comunicaciones normal. Vamos a ver cómo se modifica esto para el caso de un sistema de radar. Vamos aquí a ver una laminita. Okay. ¿Cómo se modifica el diagrama de nivel para el caso de un sistema de radar? Bueno, la situación ahora es la siguiente. Tengo que la señal que sale del transmisor sigue una trayectoria parecida a la que hemos tenido para un sistema de comunicaciones convencional hasta que llega al objeto reflector. El objeto reflector va a producir una señal que se mueve hacia atrás. Y si seguimos utilizando la ley de Friis, aquí habrá una variación lineal en el logaritmo de la distancia, ¿okay? En la dirección opuesta. Así que lo que vamos a tener aquí es que nuestro diagrama de nivel, que habíamos puesto de izquierda a derecha, siguiendo el esquema que está en la parte de arriba, hay que sumarle ahora el que viene en la dirección opuesta, porque ahora tengo una onda que viene de vuelta desde el objeto hacia mi sistema. Entonces, esa señal llega aquí, se multiplica por la ganancia de la antena receptora y me produce una cierta potencia recibida, la cual de nuevo tiene que estar por encima del umbral, como dice aquí, un margen de desvanecimiento, para que yo pueda recibir la señal desde este objeto. Hemos puesto que diferente la ganancia del transmisor y el receptor para dar cabida al caso de radares biestáticos o multiestáticos. ¿Okay? Si el radar fuera monoestático, pues la ganancia sería la misma en transmisión o recepción. Entonces, ¿se recuerdan que yo hace rato hablé de los aviones stealth, ¿okay? Los aviones furtivos, los que son invisibles al radar? ¿Por qué un avión puede ser invisible al radar? Porque simplemente la magnitud de la onda reflejada sea tan pequeña que lo que llega acá, la potencia recibida por parte del objeto, está por debajo del umbral y ya no será posible detectar esa señal. Eso lo vamos a estudiar más adelante en otro capítulo. Recuerden que esta primera clase lo que estoy dando es una idea general de que son sistemas de radar. Y cada una de estas cosas que estoy mencionando la vamos a ver con detalle en las clases subsiguientes. Entonces, les decía que en un stealth lo que va a suceder es que la potencia recibida es tan pequeña, está por debajo del umbral y entonces el radar no lo ve. Por tanto, el avión es invisible al radar, porque la señal retrodispersada es muy pequeña. Pero en este caso, lo que sucede es que esa señal es dispersada hacia los lados y yo pudiese detectar ese avión utilizando un radar multiestático.
Bueno, como dice aquí, probabilidad de detección, al igual que un sistema de comunicación convencional, en caso de radar, la señal debe estar por encima del umbral para que yo pueda recibir la señal. ¿Ok? En el caso del sistema convencional, debemos contar con un buen margen de desvanecimiento para tomar en cuenta objetos que pueden tener coeficiente de reflexión bajo. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que esa magnitud de la onda reflejada viene determinada por un parámetro que denominamos la sección transversal de radar del objeto y como una especie de área efectiva en caso de una antena receptora. La sección transversal más o menos viene jugando un papel parecido al del área efectiva de una antena. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Para que un radar convencional funcione, yo tengo que tomar en cuenta el tiempo. ¿Ok? Si nos vamos a esta gráfica que está acá, nos encontramos con que la señal que es emitida desde la antena, ¿ok?, viaja a lo largo de una línea recta, como está aquí indicada, hasta el objeto y se devuelve. Y cuando viaja, obviamente gasta tiempo, porque la señal viaja a una velocidad finita. Entonces, yo de hecho obtengo la distancia al objeto contando el tiempo que tarda en ir la señal desde este origen hasta el objeto. Se ve el tiempo que tarda en ir y venir y de ahí saco la distancia. Por tanto, entonces yo tengo que producir un pulso, que estamos hablando de radares pulsantes. Entonces, en el caso de radares pulsantes, yo mando una señal en dirección hacia los objetos. Esa señal que estoy enviando, tengo que esperar el eco de ella para poder contar el tiempo. Pero yo tengo que mandar entonces un pulso y luego tengo que mandar otro para dar tiempo. Si la tasa de repetición de los pulsos es demasiado rápida, es posible que los pulsos tarden más tiempo que el intervalo, los pulsos de los objetos tarden más tiempo que el intervalo entre los pulsos que se produce, lo que denominamos una ambigüedad entre los objetos cercanos y los lejanos. Eso lo vamos a ver nuevamente en otra de nuestras clases. ¿Okay? Bueno, ¿cómo funciona un radar? ¿En qué se diferencia de un sistema de comunicaciones tradicional? Bueno, lo que tenemos acá es un diagrama de bloques de un sistema de radar. Un diagrama, por supuesto, muy simplificado. Hay una cantidad de elementos que están allí, que vamos a ir estudiando en clases sucesivas. Pero en principio, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo una señal que es producida por un transmisor. Así que aquí yo tengo un transmisor, un equipo de alta potencia, que es el que produce la señal. Pero como yo decía hace rato, yo produzco un pulso de radar y tengo que esperar. Por tanto, entonces esta señal no es una señal de amplitud constante, ¿verdad? Esta señal no es constante, sino que es pulsante. ¿Okay? Tengo un generador de pulsos acá, que me prende y apaga la señal de radar, pues, la señal de ese transmisor. Entonces, esta señal, tenemos un generador acá que nos produce la señal de pulso, con la cual yo modulo la salida, que es la que luego yo voy a llevar a la antena a través del diplexer. Sin embargo, muchos sistemas de radar, adicionalmente, pueden tener formas de onda mucho más complicadas, y lo cual significa que el sistema que yo tengo acá no es simplemente una señal simple, sino que puede ser más compleja. Así que entonces yo tengo todo un sistema de preprocesamiento de la señal que yo voy a colocar acá. Entonces primero, tengo un par de generadores que denominamos el cojo, el coherent oscillator, ¿okay? Y el oscilador estable, que estamos llamando aquí el estalo. Las señales se combinan, vamos a ver luego los detalles en otra clase. Aquí solamente voy a describir estos dos osciladores. Las señales obtenidas de estos osciladores que están acá al pasar al mezclado, pues tenemos señales suma y diferencia.
utilizo un filtro pasabanda para quedarme solamente con una de esas dos componentes que están acá, la cual luego se amplifica y luego, luego pasa a través de un atenuador variable, perdón, un mezclador que me produce un desplazamiento de frecuencia y nuevamente a un filtro pasabanda que selecciona en última instancia la señal de salida, la cual es, como le digo, inyectada a este transmisor. ¿Por qué tantas variedades aquí de osciladores? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo yo puedo tener que la señal puede estarse utilizando no una frecuencia fija y estable, sino una frecuencia que pudiese estar cambiando, utilizando lo que llamamos un oscilador local ágil en frecuencia. ¿Okay? Este oscilador que está aquí forma parte de un sistema para evitar lo que llamamos contramedidas electrónicas. Produce una modulación utilizando una secuencia pseudo aleatoria para producir un salto de frecuencia. Eso es lo que llamamos modulación por salto de frecuencia pseudo aleatoria. Entonces, ya la señal de radar no tiene una frecuencia fija, sino una frecuencia que puede ser cambiada por este dispositivo. Ok, la señal que yo estoy mandando hacia el objeto sale por una antena, y si se trata de un radar monoestático, pues lo que yo tengo aquí es un duplexer que separa la señal transmitida de la recibida. Hay algunos casos en los cuales la señal no se separa totalmente. Parte de la señal transmitida se vuelve a meter en recepción, que es el caso de los radares Doppler, ¿okay? Sobre todo los Doppler más sencillos. Entonces, eso lo veremos luego, porque yo en el caso de un radar Doppler, parte de la señal transmitida se mete también en el receptor. Entonces tengo la parte de arriba corresponde entonces a la parte de transmisión. La señal que se recibe en la antena, que pasa a un receptor. Y ese receptor tiene una protección. Eso es muy importante, ya vamos a ver luego, porque la diferencia entre la potencia del transmisor y el receptor, lo que sería el budget en otras aplicaciones de comunicaciones, esa diferencia puede ser muy grande. De manera que puede ser que si yo tengo una señal muy poderosa del lado de transmisión y no protejo adecuadamente mi receptor, entonces es posible que yo destruya al receptor. Por eso yo tengo aquí una protección del receptor. Esos dispositivos los vamos a estudiar de nuevo en otra clase. Recuerden, la clase de hoy es una vista general de las cosas. Entonces, vamos a proteger el receptor y luego entonces entro a un receptor de bajo ruido. Aquí tengo un LNA, que es un amplificador de bajo ruido. La señal del LNA, ¿okay? Se mezcla. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, un sistema de ágil en frecuencia, ya tengo que revertir el efecto del salto de frecuencia acá, y luego finalmente pues esa señal que ahora la tengo a nivel de frecuencia intermedia, que aquí teníamos la señal venía aquí a nivel de frecuencia intermedia, la subimos a RF, aquí venimos en la dirección opuesta, aquí vamos entonces ya la señal a la salida de este mezclador, la señal la trasladamos a frecuencia intermedia, la amplificamos, ¿okay? En el sistema que está indicado aquí, se utilizan dos frecuencias intermedias por la misma situación que vimos anteriormente, que hubo dos conversiones hacia arriba de frecuencia. Aquí tienen que haber dos conversiones hacia abajo. Entonces, una vez que llegamos aquí, el dispositivo, la señal que yo tengo a la salida del segundo amplificador de frecuencia intermedia, pues lo vamos a detectar. Y como ustedes han estudiado en comunicaciones 1, probablemente en comunicaciones 2, en algunas ocasiones yo utilizo no un receptor simple, sino que a veces es necesario, cuando las señales están embebidas en ruido,
utilizar sistemas como el que está indicado acá. En este caso, nosotros entonces tenemos un receptor en cuadratura. La señal que recibimos se lleva a través de un separador que separa las señales en dos vías. ¿Okay? Las señales entran aquí. Una señal está desfasada a 0 grados y la otra está desfasada a 90 grados. Tengo un oscilador local que precisamente viene de aquí del Cohen Oscillator, que es similar al que utilizamos en la transmisión, aquí arriba, este cojo que está acá. Ahora tengo uno similar en el área de recepción. Entonces, esa señal del oscilador coherente se separa en una que está en fase y otra que está separada a 90 grados. ¿Okay? Entonces, aquí la señal del oscilador local se separó, se separó en dos ramales, una que está a 0 grados y otra que está a 90 grados, pero la señal de entrada también se separó, una a 0 grados y otra a 90 grados. Las señales se mezclan, ¿okay? Se pasan obviamente a filtros pasa abajo en banda base, y esas señales, ¿okay? Se filtra con filtro pasa abajo aquí, y luego se llevan a los sistemas de detección. Nuevamente aquí en este caso se llevan a dos convertidores analógicos digitales por separado cada uno de los dos canales, y luego se llevan a una parte de postprocesamiento para luego eventualmente mostrar eso en un dispositivo de presentación, ¿ok? Algo así como lo que tenemos acá. Entonces, eso es muy a grandes rasgos cómo se llama un sistema de radar, en el cual he tratado de mencionar algunos de estos elementos adicionales que no están en un sistema de comunicaciones, llamemos convencional. Bueno, de todas maneras, cada uno de esos bloques lo vamos a estudiar en las clases sucesivas. Finalmente, vamos a estudiar las aplicaciones. Igualmente, algunas de estas las estudiaremos más adelante, pero aquí hemos tratado de hacer una especie de resumen para mostrarlas, digamos, las más conocidas. No quiere decir que estas sean las únicas aplicaciones de radar, hay muchas aplicaciones, pero digamos, estas son de las más conocidas. Ok, primero que todo, para que usemos un radar, bueno, la primera aplicación es ya la que muchas veces las personas asocian con radar, sistemas de vigilancia del espacio aéreo. ¿Okay? Es decir, yo quiero saber qué aviones es lo que están volando en mi entorno, ya sea por aplicaciones civiles o militares. Entonces, un radar se puede utilizar para vigilar el espacio. Sin embargo, aplicaciones particulares, en el caso militar, donde yo puedo utilizar radar como un sistema de guía de armamento. No solamente puedo utilizar esto, como veremos más adelante, para poder guiar armas aire-aire, sino aire-tierra o tierra-aire. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos misiles y algunas cosas en las clases. En las aplicaciones civiles, nosotros vamos a dedicar una clase a esto, a control de tráfico aéreo. Es muy importante la utilización de radar en esa aplicación de control de tráfico aéreo, porque además vamos a ver sistemas que son conexos con el radar, que forman parte del ATC. Vamos a ver no solamente el radar primario, que funcionaría, digamos, de la forma que estamos acá, sino que en los aeropuertos utilizamos un radar muy importante que llamamos radar secundario. Y vamos a ver que el radar secundario me puede dar información de identificación del avión, porque a bordo del avión existe un sistema, un transponder, que es un sistema de interrogación-contestación. ¿Okay? El radar primario interroga al sistema que está a bordo del avión y en la respuesta están los indicativos del avión. Y eso es muy importante para que el controlador de tráfico aéreo pueda poner aquí en la pantalla, pueda poner las siglas del avión y sabe entonces cuando se está refiriendo a los aviones que están en su espacio, este es un avión de tal línea, este es otro vuelo, puedo hablar con los pilotos y decirle qué es lo que tienen que hacer. Es muy importante el radar secundario
para esto. Luego, ¿para qué utilizamos los radares control de velocidad en carretera? ¿Ok? Los habrán visto ahí en la autopista Francisco Fajardo, en muchas otras partes. A veces ustedes pasan y hay una pantalla que dice su velocidad es tal cosa. ¿Cómo se mide esa velocidad? Con un radar Doppler. Y nos vamos a ver justamente cómo es que un radar Doppler determina la velocidad de un vehículo. Aplicaciones meteorológicas. Decíamos que no solamente la señal retrodispersada puede ser ocasionada por un avión, puede ser ocasionada por fenómenos meteorológicos, por hidrometeoros. ¿Y cuáles son los más importantes para nuestras aplicaciones? Agua, ¿okay? El agua líquida, pero también la nieve, el granizo, el hielo. Cada uno de ellos se comporta desde el punto de vista electromagnético de manera distinta y pueden llevar información diferente para nosotros. En general, cuando habla de radares meteorológicos, casi siempre está pensando en la parte de agua líquida, ¿okay? En la lluvia. Pero muchas veces puede ser que el fenómeno meteorológico que yo estoy buscando no lo puedo detectar tanto por el agua líquida, sino por cualquiera de los otros hidrometeoros. Un caso de ello es el granizo. Y me refiero con esto a los tornados. ¿Okay? Entonces los tornados, en general lo que sucede es que en el tornado, normalmente lo que ustedes ya han visto, los tornados en general son nubes que llegan allí, que flotan en forma circular, pero no hay lluvia. ¿Okay? En el tornado no llueve. ¿Okay? Allí, sin embargo, esas nubes obviamente contienen vapor de agua, pero lo que ocurre allí es que dentro del tornado hay mecanismos de convección que hacen que el agua, el vapor de agua, pase rápidamente del estado gaseoso al estado sólido. O sea, produce hielo o granizo, el cual baja. Y luego por la columna de aire ascendente vuelve a subir, así que se recircula. En algunas ocasiones sucede que los tornados arrojan granizo. ¿Okay? Eso también es una alerta para las personas. Cuando la presencia de granizo, y no de agua líquida, sino granizo, puede ser, es consecuencia de un tornado. Entonces es muy importante en los países donde sean frecuentes los tornados, bueno, caso de Estados Unidos, es muy frecuente esto, entonces la información que busca el meteorólogo está más relacionada con el granizo que con el agua líquida. Si algunos de ustedes vieron películas de eso de cazadores de tornados y tal, ya han visto los radares que llevan a bordo, ¿okay? Esos radares se enfocan más que todo en los ecos producidos por el granizo que los producidos por el agua líquida. Sistemas de control de vehículos autónomos. Bueno, todo el mundo ha oído hablar del carro de Google, así que no voy a entrar en muchas discusiones a esto. O sea, un vehículo autónomo necesita saber qué es lo que hay en su entorno. Así que estos vehículos, ¿verdad? Así como un conductor humano a través de sus ojos puede ver qué es lo que está sucediendo en su entorno para poder tomar decisiones, por ejemplo, no solamente en la dirección en que va a mover el vehículo, sino la presencia de obstáculos en el camino o situaciones de peligro. Los vehículos autónomos tienen que tener lo mismo. O sea, estos radares pasan a ser, como decir, los ojos del vehículo autónomo. Normalmente estos vehículos no tienen uno, sino tienen varios radares, además de que tienen un GPS, pero necesito no solamente saber dónde estoy parado, que es lo que me da la información de GPS, sino que hay a mi alrededor, que hay adelante, que hay hacia atrás, y por tanto muchas veces tienen varios radares. También a veces hay vehículos que tienen radares a bordo, aunque no sean vehículos autónomos, sino que sean vehículos manejados por humanos, pero que también tienen algunos sistemas de radar a bordo, por ejemplo, para sistemas antichoque. Si viene un vehículo por detrás mío a gran velocidad, el radar puede detectarlo, puede avisar para que entonces yo tome precauciones, por ejemplo, para evitar que el vehículo me choque por detrás. Entonces yo, por ejemplo, pudiese cambiarme de canal, dejar que la persona vaya por el otro canal y siga directo, o cualquier situación similar. ¿Okay? Entonces para eso se utiliza
Aplicaciones a la cartografía y geodesia. Nosotros podemos utilizar radares para hacer mapas, ¿ok? Cartografía, para, para saber dónde están las cosas en los mapas. Eso es la geodesia. Por ejemplo, vamos a ver algunas películas como parte de las aplicaciones en esa área. Yo les voy a mandar a ver unas películas sobre aplicaciones en geodesia y en cartografía. Y por ejemplo hay algunos radares de este estilo que vamos a ver que son los radares de visión lateral. Y con los radares de visión lateral yo creo lo que llamamos una antena de abertura sintética, y eso me puede servir para obtener información en 3 dimensiones del terreno. ¿Okay? Normalmente en un radar como este yo tengo solamente un plano, tengo solamente información de 2 dimensiones, distancia y ángulo, pero no tengo información de altura. Entonces, pero cuando estoy haciendo aplicaciones cartográficas me interesan las 3 coordenadas X, Y, Z, y para eso puedo utilizar un radar. Okay. ¿Qué más tenemos aquí? Aplicaciones astronómicas. Bueno, no necesito decirle, a bordo de las naves espaciales que mandamos por ahí también utilizamos radar. Okay. Esas naves que hemos mandado a la Luna y a Marte y tal, obviamente tienen que tener un radar para poder ver el terreno donde van a alunizar o amarizar en el caso de Marte. Y también para estudiar pues, el entorno cuando el vehículo se mueve en el entorno. Sistemas de navegación aérea. Estos no son propiamente radares, son sistemas auxiliares que se conectan con los radares, están vinculados con los radares. Principalmente se utilizan a bordo del avión durante la fase de despegue y aterrizaje. Entonces ahí vamos a ver cuestiones también en la navegación. También vamos a ver el BORD, ¿okay? Pero también vamos a ver lo que es el DME, el ILS, que son sistemas, el ILS, por ejemplo, es el sistema de aterrizaje por instrumento. ¿Okay? Y el DME es el sistema de medición de distancia que se usa nuevamente en conjunto, ILS y DME. También vamos a ver una clase de eso. Y bueno, por supuesto, también no tenemos radares para barcos. ¿Okay? Entonces, sistemas de navegación marítima, podemos utilizar los radares tanto en alta mar como para sistemas en la llegada y salida de puerto. En general, va a suceder por estas situaciones que un barco no tiene un solo sistema de radar, tiene múltiples sistemas de radar, unos que son para grandes distancias y otros que son para cortas distancias. Igual, en la clase estaremos mostrando una gran cantidad de fotografías para mostrar toda esa diversidad de radares que yo tengo a bordo de los buques. Bueno, esto digamos para esta clase introductoria, creo que ya hemos mostrado digamos lo más relevante de nuestro sistema de radar. ¿Okay? Es que entonces nosotros aquí hemos hecho un paneo primero de qué es el radar, ¿okay? De forma obviamente muy general, incluyendo un diagrama de bloques de lo que pudiera constituirse como un sistema de radar. Y sobre todo, pues mencionamos ahorita el tema de las aplicaciones. Cada uno de estos puntos que yo mencioné en la clase del día de hoy, pues lo vamos a ir desarrollando en detalle en las clases sucesivas. Así que vamos a despedirnos por el día de hoy y nos vemos en la próxima clase.